Capitalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 5 de julio y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí les presentamos un avance. Un colombiano que trabajó en el tema educativo durante el posconflicto en El Salvador sabe el porqué de la importancia de la educación y la pedagogía en el cambio social. El IDEP y la Universidad Pedagógica ponen a disposición de los educadores e investigadores el Centro Virtual Memoria, Educación y Pedagogía. Apostarle a la solución negociada de la guerra en Colombia tiene a los líderes sindicales como objetivo de actos de violencia. Y tenemos una linda innovación musical en Facatativá gracias al esfuerzo de un docente. Todos a aprender pasa al tablero porque presenta errores que si no se corrigen anuncian fracasos. Universidad Nacional y Secretaría de Educación de Bogotá desarrollan convenio para dar herramientas de ingreso a egresados del distrito. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y hoy el país comienza a hablar y a visualizar el tema del posconflicto y la importancia de la escuela, el maestro, la educación y la pedagogía en este proceso de inclusión. Así pues que hoy en Encuentro queremos compartir con ustedes la experiencia del profesor Francisco Cajiao. Él hizo parte de la misión educativa de Naciones Unidas en el periodo del posconflicto en El Salvador, una experiencia para reconocer, identificar y aprender. Un día habían llegado los niños a la escuela y habían encontrado la cabeza del maestro colgada de la campana de la escuela. Entonces, pues los maestros que no fueron asesinados, fueron intimidados y muchos abandonaron la zona. Esto necesariamente redundó en que no hubiera maestros en muchos municipios, en muchas escuelas, en muchos lugares donde la guerra era más cruda. Y ya luego cuando el ejército de Farabundo Martí tomó la zona, empezó a buscar quién se hacía cargo de los niños, porque según la descripción de otra persona que tengo escrita en alguna parte, decía eso, llegaba el ejército y mataba a los niños como venaditos por el campo. Entonces pues empezaron las escuelas a hacer lugares más bien para proteger a los niños en los combates, para enseñarles a moverse por las trincheras, eran escuelas de supervivencia. Él es Francisco Cajiao, un pedagogo investigador que acompañó el proceso del posconflicto en El Salvador como asesor de Naciones Unidas cuando la guerrilla del FMLN firmó el acuerdo de paz con el gobierno. La reconstrucción de la ciudadanía inició inmediatamente de la firma y la educación fue un tema prioritario para reconstruir el tejido social porque la barbarie había irrumpido todos los estamentos. La educación es la posibilidad de cambiarle el cerebro a la gente, de ayudarle a la gente a vivir con paz material y paz espiritual, o de azuzar la guerra y decirle, mire, tenga miedo que viene el diablo, que se está tomando el edificio, que va a matar a su primo, que le va a quitar la plata, que le va a robar la casa, o decir, mire, somos seres humanos que bajo ciertas circunstancias terminamos enfrentándonos y termina el hermano matando al hermano y hay miles de casos de familias donde un hermano es militar y el otro es guerrillero y entonces pues desmovilicemos esa vaina, hagamos que la gente se encuentre, hable, se reconozca como ser humano. En El Salvador los maestros desaparecieron del escenario de la enseñanza por las amenazas y las agresiones y aparecieron entonces los maestros populares, no tanto para formar en conocimiento sino para acompañar y recrear en medio del odio. Dos experiencias que en el posconflicto mediaron y se encontraron para trabajar en pro de la reconciliación desde el escenario ideal, el aula con una gran reforma educativa. En el caso del Salvador había que resolver un problema específico de carácter educativo, que era casi otra negociación adicional, que no estaba metida dentro de la gran negociación, porque ya era la dificultad que había entre quienes ocupaban los cargos
públicos del magisterio representados por el sindicato, era el gobierno, eran estos maestros populares que reclamaban pues su derecho a seguir enseñando, dado que lo habían hecho en la época más dura y en las condiciones más difíciles, y todo esto requiere una voluntad y un cambio de mentalidad y un cambio de perspectiva que ayude a la gente realmente a reencontrarse después de un largo periodo de odio. La escuela es un territorio de paz que en el caso de Colombia debe jugar un papel clave en la inclusión y en la reconciliación de odios y ética social. Pero este solo se hará a través de una reforma que reconozca, como en El Salvador, las necesidades reales de las regiones apaleadas por la violencia. El trabajo entonces no será inmediato, pero sí efectivo a largo plazo. Y a propósito del tema educativo, de la importancia del maestro, la escuela y el proceso pedagógico, pues el IDEP y la Universidad Pedagógica Nacional le presentan a los investigadores un centro virtual en el que tendrán la oportunidad de reconocer los logros, potencializarlos a través de la historia del movimiento pedagógico y, por supuesto, no repetir las equivocaciones. Este es el Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía. Un proyecto que surge del trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional y el Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico, IDEP. Allí van a encontrar una serie de documentos especializados sobre la historia de la educación, sobre la pedagogía, documentos que pues tal vez sea el único centro virtual que hay a nivel nacional, no sé si latinoamericano, pero el único centro virtual dedicado a la pedagogía y a la educación en una perspectiva histórica, ¿no? En una perspectiva de recuperación de la memoria de lo que ha significado el movimiento pedagógico, de lo que ha significado el quehacer de docentes en la construcción de la política pública educativa. Se trata de un espacio creado para conocer la historia de la pedagogía, la del maestro, la escuela, la infancia y otras expresiones educativas a través de ilustraciones, fotos, murales, cartas y documentos que evidencian los cambios y alcances de ese derecho constitucional en el país. Estamos empezando a construir una red, no solo a nivel latinoamericano, sino también una red acá en Colombia que alimente constantemente los 4 principales vínculos que hay allí en esta página, ¿no? Para conocer y hacer parte de este espacio, para construir memoria educativa, hay que ingresar al centro virtual .idep.edu.co. No solo se exploran documentos y la misma historia de ayer, sino la de hoy y la que se proyecta hacia el futuro con los más ilustrados y reconocidos pedagogos que comparten sus experiencias con quienes tienen inquietudes en materia de cambio e innovaciones pedagógicas. Este espacio le apuesta al fortalecimiento y reactivación del movimiento pedagógico en Colombia, en red con América Latina y el mundo. Una puerta de la educación y sus educadores a través del lenguaje virtual que no tiene tiempo ni espacio. Nuevamente los líderes sindicales de nuestro país, su defensa abierta y directa al proceso de paz y a la consolidación de la reconciliación en nuestro país los ha convertido en objeto de actos de violencia. Aquí les presentamos la reseña. En Colombia el tema de la agresión, la estigmatización y la persecución a los líderes sindicales en los últimos años ha sido una constante que continúa bajo el silencio cómplice de la guerra, razón por la cual en el último proceso electoral La Paz apuesta a la solución negociada del conflicto fue la propuesta de quienes creen que la paz debe pasar del anhelo a la realidad. Sin embargo, esta puerta a la reconciliación hoy le pasa la cuenta de cobro a los líderes. Esa paz tan ignorada. Hay un reactivamiento de la violencia contra el movimiento sindical, hoy también en un marco de la guerra sucia, porque se trata de confundir con los hechos. Parece ser que el paramilitarismo y la ultraderecha estuvieran cambiando de modalidad en el caso de las arremetidas contra el movimiento sindical. Tenemos 3 casos, el del compañero Álvaro Vega en el Valle del Cauca, el del compañero Tamayo en Sabanas de Torre, un compañero del SENA en Barranquilla en estas noches. Los que amenazan viven de la guerra y se lucran del dolor que deja el conflicto interno han identificado a quienes le apuestan a la paz y a la reconciliación y que, según el profesor Domingo Tobar, a los líderes sindicales por su cercanía por la ciudadanía y las necesidades les han convertido en objeto de ataque, aunque la unidad de protección dice garantizar la vida, pero la realidad es otra.
que hay una coyuntura peligrosa en el país y mucho más ahora cuando todos los sectores en la sociedad hemos entendido la necesidad de que se materialice la solución política al conflicto. Y los sindicalistas participamos en esa solución política y construimos paz. En la medida que se acercan las partes en confrontación para darle una salida política al conflicto, hay algunos sectores de la violencia que se agudizan, entre estos la violencia contra el movimiento sindical. En Colombia, los líderes sindicales han sabido aportar a las cifras de amenazados, desaparecidos, desplazados y asesinados en medio de una impunidad irracional del 95%. La realidad de Apuño evidencia que la situación permanece, señalando a los hacedores del cambio social víctimas sin protección estatal. Y en Encuentro queremos reconocer el trabajo acucioso y comprometido de nuestros maestros, que a lo largo y ancho del territorio nacional pues le apuestan a las innovaciones pedagógicas. Hoy nuestro protagonista es el profesor Héctor Didacio en el municipio de Facatativá. Él utiliza la música y el folclore para realizar una verdadera catarsis y transformación con sus estudiantes. La sensibilidad a flor de piel. Notas, acordes y ritmos colombianos recorren con orgullo los pasillos de la institución educativa Manuel Ayala Gaitán del municipio de Facatativá desde que el profesor Héctor Didacio Velázquez llegó en el año 2013 a esta comunidad. Yo llegué el año pasado a esta institución y pues encontré un terreno totalmente virgen donde uno puede trabajar a sus anchas. Les gustó, creyeron en mi propuesta, ¿no? Encontré un poquito de dificultad al comienzo, pero se dio todo. Yo pienso que la música para el ser humano es todo. Pues el sol sale para todos, la música también para todos. El profesor dice una verdad indiscutible. El sol está en el pentagrama y la música es una luz que se vuelve sonidos y letras alegres, melancólicas, históricas y anecdóticas, pues ese rayito de arte ha impactado muy fuerte en la vida de estos niños y jóvenes. Me siento bien, o sea, como un sentimiento mío, o sea, como un talento. El profesor nos enseña, nos orienta la música para aprender valores, enseñarnos a ser buenos niños. Porque algunos, para recordar nuestra música anterior, entonces para poder reflexionar, para no bailar reggaetón como lo hacemos nosotros del otro, entonces para recordar nuestra música. Aquí no hay horarios establecidos, aquí hay disfrute, presentaciones en diferentes partes y no importa si el almanaque dice que es sábado o domingo. Yo creo que a esto le aplico la frase que dice: consíguele a tus hijos un trabajo en el cual ellos les guste y verá que nunca tus hijos madrugarán a trabajar, siempre madrugarán a divertirse. Los padres de familia están ahí, al lado del maestro, al lado de sus hijos, porque constituyen esperanzas y globos mentales. Hemos tenido más reuniones, hemos estado más pendientes de pronto del profesor, de los muchachos. El profesor ha estado muy pendiente de ellos y los ha llevado a muchos sitios a participar, a estar en un encuentro, entonces lo hace más emocionante, lo hace a uno como meterse más dentro de las aulas con los niños. Prácticamente no hemos tenido el apoyo de ninguna de esas dos entidades, ni de la alcaldía ni de la gobernación. Este trabajo se ha hecho con las uñas y prácticamente con el esfuerzo de los papás y del profesor, ¿sí? Y pues yo sí quisiera pedirle a ellos que se enfocaran un poquitico hacia las instituciones. El profesor nos ha enseñado muchos valores, también yo felicito al profesor Didacio porque él nos ayudó, también nos hizo encontrar nuestro don en la música y ya. Todos Aprender es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional que busca a través de tutores visitar las instituciones educativas y formar en didáctica y pedagogía a los profesores para mejorar los procesos de enseñanza de lectoescritura
y por supuesto de matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que los educadores manifiestan que algunos de los tutores ni son maestros ni tienen la capacitación adecuada y además están dictando modelos de hace 3 décadas. He leído 3 veces y no entiendo. Para que no pase esto y los niños mejoren sus competencias comunicativas, su comprensión de lectura y sus procesos matemáticos, nació Todos a Aprender, donde unos profesores tutorean a otros para incrementar la calidad. Luego de casi 2 años hay críticas constructivas. La primera es que los tutores no son especialistas, sino seleccionados de quienes alcanzaron buenos puntajes en la evaluación de competencias. La excusa del ministerio es que como después de que un profesional no licenciado presenta su concurso, lo pasa, entra a su periodo de prueba, debe presentar un curso de pedagogía para continuar en el proceso. Entonces yo creo que esa es la excusa del ministerio, el curso de pedagogía. Sin embargo, un diplomado en pedagogía o un año estudiando pedagogía no me parece tiempo suficiente para tutorear un programa de esos. La segunda es que las cartillas orientadoras tienen contenidos de hace 30 años. Las cartillas no vienen diseñadas para cursos de preescolar primero y primero, lo que significa que en primero no se puede trabajar directamente en esas cartillas porque no hay una metodología bien estructurada para enseñar la parte de la lectoescritura. O sea, las cartillas están un poco salidas del contexto, del tono de los niños y del ritmo de aprendizaje de los niños. El proyecto está pegado mucho a lo que tiene que ver con Escuela Nueva. Entonces, la Escuela Nueva fue un modelo pedagógico que se implementó aquí en Colombia para trabajar en las zonas rurales, pero donde habían pocos niños por grado. Se reunían esos niños en un solo curso y se trabajaban con cartillas. Los niños se iban adelantando de acuerdo a sus posibilidades. Este mismo sistema es el que está importado ahora en el programa Todos a Aprender. Las cartillas no tienen ninguna diferencia a las de aquella época de hace 30 años. Lo cierto es que la ministra de Educación ha mostrado el proyecto como algo que está dando excelentes resultados e incluso lo ha destacado en asociaciones internacionales como la OCDE, colectivo al que Colombia quiere ingresar sin ponerse a tono con los altos presupuestos educativos de los países que la integran, pero sobre todo con las políticas que se implementan, porque aquí los reparos de los maestros no han sido escuchados, tampoco sus propuestas de cambio. Que se reúna, se code una comisión de los docentes con el Ministerio de Educación Nacional y replantee otra vez la parte de la elaboración de la temática del proyecto Todos a Aprender. Si buscamos que los niños fortalezcan sus competencias en matemáticas y en lectoescritura, deberíamos buscar una manera más acorde con el mundo actual. Ahorita hay muchas tendencias pedagógicas alrededor de las matemáticas y la lectoescritura que pueden fortalecer a los niños y que pueden ayudar a los maestros también a capacitarse en esas tendencias. Encuentro solicitó al ministerio una entrevista, pero no hubo respuesta. Y a esta hora el profesor Pedro Luis Arango, secretario de Organización y Educación Sindical, le habla al magisterio colombiano. Después de las elecciones presidenciales, reiteramos nuestra decisión de respaldar la solución política negociada al conflicto social y armado que vive el país, que no significa apoyar el modelo económico que impera en Colombia, y mucho menos su democracia, que ni siquiera permite las coaliciones de fuerzas alternativas. Tampoco permite un estatuto para la oposición. Nosotros somos oposición democrática, no más exclusión ni genocidio. Impulsaremos el Frente Amplio que actúa en favor de la solución política. Queremos una paz con cambios profundos en la sociedad y alentar una batalla de ideas contra el fascismo incorporado en la cotidianidad de los ciudadanos. Estamos por una paz que no favorezca al capital transnacional, que busca nuevos espacios para continuar el saqueo de nuestras riquezas naturales y el negocio. Seguiremos exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, la nivelación salarial, la prima de servicio, el cumplimiento de los contratos en salud, el pago oportuno de nuestras prestaciones, de las obligaciones contractuales en salud
ascenso y reubicación del escalafón del 1278 sin evaluación de competencias, la negociación de un estatuto único docente que tenga al centro la profesionalización, la pedagogía, la estabilidad laboral, un régimen disciplinario especial para los docentes, un estatuto docente que dignifique la profesión y contribuya a elevar la calidad de la educación. La unidad es la base para continuar exigiendo nuestros derechos. Y ojo, padres de familia, porque la Universidad Nacional, junto con la Secretaría de Educación del Distrito, están trabajando de manera mancomunada para capacitar a los estudiantes, inicialmente del 2011 al 2013, egresados de los colegios distritales, para que se capaciten de manera contundente y logren pasar en tal vez una de las universidades más importantes de Colombia, la Universidad Nacional. Y ojo, no solamente pasarle el examen, que es absolutamente riguroso, sino mantenerse en esta institución de educación superior y con esto reducir, por supuesto, los índices de deserción. Buscamos pues, un mayor acceso a educación superior, pues dado que el convenio, los docentes de la Universidad Nacional van a los colegios, tenemos horarios, algunos en la tarde, otros en la noche, y se fortalecen unas competencias que son similares a las que están en el examen del ingreso a la Universidad Nacional. Nosotros hemos vinculado, en este momento vinculamos 14 colegios que nos ofrecieron y nos prestaron sus aulas, y allí los jóvenes de lunes a viernes reciben 460 horas. La primera convocatoria logró la participación de 2.200 estudiantes. Ellos presentarán el examen de ingreso a la Universidad Nacional en septiembre de este año. La segunda, cuyas inscripciones culminaron el 2 de julio, atrajo a unos 2.850 estudiantes, quienes presentarán la prueba en marzo de 2015. La pregunta es, ¿por qué se recurren a estos procesos si se le ha apostado a la calidad educativa? La apuesta sigue siendo muy fuerte. Tenemos el programa 40x40, en el cual estamos trabajando nuestros jóvenes y la propuesta es desde la primera infancia, en el cual pues los jóvenes están en los centros de interés y ya cuando los jóvenes llegan al grado 10º están vinculados al programa que hemos denominado Media Fortalecida. Y la apuesta totalmente estamos trabajando en este momento con 13 universidades, todas ellas con programas acreditados. Y pues la idea sí es una transformación curricular muy fuerte. Para FECODE, los esfuerzos de la Secretaría de Educación Capitalina son innegables, pero ha faltado profundizar, coordinar e invertir decididamente. Son programas buenos, pero son programas, a mi juicio, con bastante improvisación, con bastante descoordinación y que no se ha logrado una propuesta integral que genere cambios profundos y de fondo en el mejoramiento de la educación pública, propuestas que tienen que gestarse desde la educación para la infancia, desde el preescolar, los 3 grados de preescolar en mejores condiciones, con maestros formados, especializados, con buenos recursos pedagógicos, lo mismo la educación primaria y la educación media. No es suficiente, hay que trabajarle con mayor amplitud, con mayores recursos, con mayores apoyo a la jornada única. Tener en cuenta a los maestros, a los sindicatos en todo el país para construir cambios definitivos es la propuesta de la Federación de Trabajadores de la Educación. Y como ya es tradicional el encuentro, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. La Comisión Accidental que se creó para negociar los nuevos criterios para ascender parten del acuerdo pactado con FECODE. Y el acuerdo específicamente habla de nuevos criterios, no habla de evaluación. En ese sentido, la propuesta que FECODE lleva como vocero la comisión integrada por Jairo Arenas, Tarcisio Mora y Nelson Alarcón plantea título, experiencia y
la parte que nos parece pertinente a considerar es los estudios o producción pedagógica. Aquí está esbozado por FECODE cuáles son los criterios que vamos a defender. El gobierno ha venido planteando nuevos criterios de evaluación. Decimos, eso no es lo acordado. Y sobre lo acordado es que vamos a negociar con el gobierno. Y es que no aparece la palabra evaluación en el acuerdo. Sin negar que en el proceso educativo sí tiene validez la evaluación. La evaluación institucional, la coevaluación, la evaluación del proceso pedagógico, la evaluación para buscar el éxito escolar. Allí validamos la evaluación, pero no la validamos para el proceso de ascenso. Ratificamos esto porque queremos, partiendo del principio de buena fe, que se cumpla lo acordado en la comisión negociadora, que está discutiendo con el gobierno y que el Ejecutivo integralmente estará atento a que se cumpla lo pactado. Aquí también dejamos claro que si el gobierno persiste en cosa distinta a lo acordado, adelantaremos las acciones gremiales que sean necesarias y alertamos a los maestros del 1278, a los del 2277, al magisterio en general, para seguir velando porque se cumpla lo acordado. El otro tema que es pertinente tener presente es que nosotros velaremos no solo porque se cumpla este aspecto del acuerdo, sino también que se cumpla con el pago de las deudas, y para ello estamos tramitando el reconocimiento de las primas legales y extralegales a los maestros que tienen derecho a ella, pero también a que la mesada 14, aquellos que no se les reconoció, ya se logró un acuerdo con la previsora para que esto se resuelva prontamente. Simplemente decirle a los maestros de Colombia, nos mantenemos vigilantes para que se cumplan los acuerdos y de la movilización depende el cumplimiento. Nosotros hoy les decimos a los maestros de Colombia que también FECODE está expectante a que nuestra selección le vaya bien. Feliz fin de semana para todos. Recuerden mañana Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con un sociólogo y un pedagogo el tema de la cultura ciudadana. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto